capítulo 6 al principio, de verdad, de este evangelio, en el mar de Galilea, el lago, el Señor Jesús hace un milagro asombroso y con tan solo 5 panes y 2 peces hace algo fuera de serie. Multiplica esos panes, multiplica esos peces y da, según la cuenta, de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es algo verdaderamente sorprendente. Y de verdad la gente, para ese tiempo había mucha necesidad, había mucha hambre, mucha escasez. Pues entonces esto se hizo muy popular. Pero yo no quiero que ustedes pierdan el enfoque, porque hermanos, cada cosa que el Señor hace, no lo hace por casualidad. Tiene un propósito espiritual con la finalidad de dar a entender la salvación. Eso es lo que el Señor siempre trata de hacer. Siempre que Jesús hace algo, señales y milagros, maravillas, es para dar a conocer quién es Él, quién es realmente el Señor Jesucristo. En esta mañana quiero traerles el mensaje: Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Pues entonces esta gente, para resumirle, porque vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 35, estas personas se saciaron y se llenaron y fueron contentos y alegres. Imagínense, en mi país dice barriga llena, corazón contento. Pero al otro día fueron a buscar a Jesús al otro lado, porque ya se había pasado al otro lado de la orilla del lago. Y en el versículo 25, vamos a leer todos juntos, por favor, hasta el versículo 35, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús le dijo: yo soy, ¿qué dice, hermanos? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre celestial y Dios bendito, gracias te damos una vez más por el enorme privilegio de ser llamados tus hijos, el enorme privilegio de estar aquí escuchando tu palabra. Padre, queremos que, como decía el hermano, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de tu siervo. Padre, que haya libertad y sobre todo fidelidad a tu palabra, que es el centro de tu voluntad. Queremos, Señor, que si hay alguien que no te conoce en esta mañana, que hoy sea su día de salvación. Rogamos también, Señor, a aquellos que no han podido estar aquí por razones de salud. Nuestra hermana Anita, que se ha sentido muy mal, queremos que tú la fortalezcas y la sanes. Te pido también por María, la cuñada de nuestro hermano David, hermana de nuestro hermano Leonor, se ha sentido muy mal de salud. Queremos que tú obres en el corazón de ella, que ha estado con nosotros escuchando tu palabra también. Te pido también por mi pequeño niño, oh Señor, Tiago, que tuvo una crisis de asma, Señor, en esta madrugada, Señor, y no se sentía bien, sentía poco oxígeno. Te pido, Padre, que tú obres de manera poderosa en cada uno de ellos, que de alguna manera, Señor, ellos vengan otra vez a gozarse con nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Es sorprendente cómo vemos en la Escritura, en la palabra de Dios, las grandes cosas que Jesús hace. Y Jesús de verdad siempre impresiona a uno. Y no importa las veces que tú lo lees, cada vez que tú lees un milagro de Jesús, tú quedas totalmente sorprendido. Y uno se cautiva, uno dice: wow, qué tremendo, qué grande son las obras que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En el versículo 25, estas personas, después que estaban del otro lado, que experimentaron el ser alimentados físicamente, se acercaron a él y si hallando al otro lado le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es una palabra que, wow, de verdad te estamos buscando. De verdad estamos preocupados y queremos, y ya te encontramos. Ya sabemos dónde estás y aquí estás y qué bueno. No sabemos cómo llegaste, pero llegaste. Eso muestra de verdad que ellos querían buscarles, pero no se confían. En el versículo 26, hermanos, Jesús les declara algo. Porque de verdad, hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, de verdad que no. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. En el versículo 26 le dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermanos, ellos estaban buscando a Jesús por las razones equivocadas. Mucha gente le seguía no por las señales extraordinarias que daban un mensaje, no, buscaban porque había un beneficio que yo traía, un beneficio momentáneo. Y en aquellos días, hermanos, como decía al principio, de verdad había hambre. Usted con hambre va donde hay comida. Bueno, pues yo voy a donde Jesús. Pero ellos estaban buscándole simplemente para esto, para saciar su necesidad momentánea. Jesús no era de los predicadores que les gustan los números. Hay gente que predica y quiere esa atención. ¡Wow! 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, son 15,000. ¡Wow! Dios está bendiciendo. Jesús no se confiaba de esas cosas porque Jesús conocía el corazón. Hay mucha gente que busca a Jesús por las razones equivocadas. Y esto Jesús lo sabe. De cierto te digo que me buscas, pero no de la manera correcta. Me buscas porque hay un interés que tú tienes. Me buscas porque hay algo que te falta, que yo te puedo dar, que tú no puedes conseguir por ti mismo. Y quieres que yo te lo dé. Ayer estábamos hablando con unos hermanos en la reunión de oración, que hay personas que así ven a Dios. Así ven su iglesia. Que vienen a la iglesia porque ya se han proyectado que puedo sacar un provecho. La iglesia, la Biblia nos enseña a nosotros que estamos acá, que debemos aprender a suplir las necesidades de otros. Amén. Dice que debemos amar al prójimo y en verdad debemos hacerlo y lo hacemos. Ahora, no quiere decir que la esencia de la iglesia, el pueblo de Dios, es ser una ayuda comunitaria para que todo el que tenga, bueno, pues si no quiere trabajar, pues entonces venga a comer aquí gratis. No es eso. Porque el objetivo se va a perder. Jesús le decía: oye, no trabajes solamente por la comida que perece. No es ese el sentido que yo quiero mostrar de quién yo quiero que ustedes vean que yo soy. La señal que Jesús daba lo hacía para mostrar quién es Él, para que nosotros podamos ver y tener salvación y vida eterna. ¿No es así, hermanos queridos? Y eso es lo que Dios quiere. La palabra nos enseña que debemos buscar a Jesús con las razones correctas. Debemos trabajar y esforzarnos para obtener la información que necesitamos para el beneficio de nuestra alma. Ahora bien, yo les hago una pregunta sincera. Usted hoy que está aquí, porque debemos aplicar estas palabras, se les predica a ustedes, no los que están aquí afuera. ¿Por qué razón buscas a Jesús? Eso te va a ayudar a enfocarte. ¿Por qué razón buscas a Jesús? Amén. Bendito sea Dios. Ahora, tú necesitas eso. Ahora, Dios envía a su Hijo unigénito al mundo por la razón que el mundo más necesita. ¿Cuál es? Salvación. Salvación. La Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y me encantó, más adelante voy a hablar de ese punto, el punto número 3, de que realmente estamos perdidos sin Cristo Jesús. Estamos perdidos si no tenemos al Hijo de Dios a quien Él designó para salvarnos.
Ahora bien, mucha gente viene a Jesús por la razón equivocada. Judas vino por una razón equivocada, por piezas de plata. Hay gente que viene a buscar a Jesús por razones económicas, porque gana dinero, porque maneja gente. Mucha gente viene porque quiere buscar fama, quiere buscar brillar ante mucha gente, como hacía Simón el Mago. Quería arrepentirse porque veía que la gente seguía a los apóstoles. Yo también quiero que me sigan, pues entonces me meto al negocio del evangelio. Son razones equivocadas. El hombre quería incrementar sus riquezas y vino con él diciendo: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él venía con otra idea, pero no venía con la razón correcta y real que él necesitaba dentro de él. Otra vez, ¿por qué razón buscas a Jesús? ¿Algún milagro? ¿Alguna conveniencia? Déjame decirte, cuando buscamos a Jesús con las razones equivocadas, una vez que estás saciado, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a ir. Una vez que dices: Señor, yo tengo un dolor y quiero que tú me sanes, y aunque el Señor sana dolores, obviamente le clamamos a Él, no es la esencia realmente por la cual fue enviado. Inmediatamente soy sanado, me voy a ir. Una vez que yo oro por alguna razón, una petición de mi alma, inmediatamente Dios me cura, inmediatamente sana mi matrimonio, inmediatamente sana a un hijo mío, inmediatamente hace algo extraordinario que solamente Él puede hacer. Si nada más vine por eso, es una razón equivocada, y una vez que tenga esto, me voy a apartar de Él. Hermanos queridos, en el Antiguo Testamento, vamos a buscar Isaías 55, 2 y 3. Eso es lo que estaba diciendo desde el Antiguo Testamento. No podemos tener intereses personales. Una vez que saciamos nuestra necesidad de lo que es temporal, inmediatamente abandonaremos a nuestro Señor. En Isaías 55, 2 y 3 nos habla de que a veces nos enfocamos en cosas limitadas y temporales. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. ¿Y qué dice? Comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hermanos queridos, las señales de Jesús al proveer pan no era para que sea algo saciable momentáneamente, es porque quería dar a conocer que Él es el pan de vida que puede llenar tu alma y tu corazón por siempre, eternamente. Jesús es el pan de vida. Pero hay gente que no lo ve. Mucha gente sí lo vieron. Mucha gente sí vio la señal y dijo: este es el Hijo de Dios que ha enviado. El ciego Bartimeo, en el capítulo 9, versículo 30-33, estaban allí los principales de la sinagoga, interrogándolo y diciéndole: ¿cómo es posible que este hombre tenga este poder? No lo consideramos nosotros hijo de Dios, no lo consideramos nosotros alguien de élite, porque no ha estado con nosotros. Y le preguntaron: ¿qué dices de él? Yo digo que es profeta, porque a nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. O sea, no puede ser. Si no es temeroso de Dios, no lo escuchará Dios. Aún Nicodemo, o sea, otra vez las mismas palabras. O sea, mira, yo vengo aquí de noche porque aún yo siendo fariseo, estudioso de la palabra de Dios, no puedo hacer eso que tú haces. Y le dice a él mismo: no puedes hacer esas señales si no está Dios con él. Jesús les replica al pueblo diciendo: tú no viniste por las señales, tú viniste porque comiste y te saciaste. No viniste por la razón correcta. Y nosotros, hermanos, debemos aplicar esto a nuestras vidas. A veces solamente clamamos a Dios en momentos de necesidad. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Ay, Dios mío! Ahí se acuerda uno de Dios en momentos críticos. ¡Ay, Dios mío! A veces es Dios mismo que provoca un mal en nosotros para que despertemos y digamos: hay que buscar a Dios.
Es Dios que provoca nuestras lágrimas, porque sin dolor muchas veces no venimos a Él. Sin necesidad no oramos, no le buscamos, no lo valoramos. Ahora, yo no puedo solamente acercarme a Él por esas cosas. El Señor Jesús le dice: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A mucha gente no le gusta la idea que Jesús es el centro de la salvación del alma. Es el centro de toda la palabra. Ayer escuchaba un mensaje precioso de un querido hermano pastor de mi país que decía: óyeme, es increíble cómo 40 autores hablaban del mismo personaje en diferentes tiempos del año por 1500 años y no se equivocan, hablando de lo mismo. Es porque Jesús es el centro de todo. A ese fue que Dios designó. Es en Él que hay salvación y vida eterna. Es Él el pan de vida que necesita nuestra alma saciar su hambre. Aquí hay personas que tienen hambre de Dios y no puede llenarse con otra cosa que no sea el pan de vida, Jesús. Ese vacío solo es llenado por Jesús. Usualmente usaba esa metáfora: hambre y sed. Porque, ¿verdad? Uno, físicamente hablando, necesita comer y beber. Si no, se muere. Se muere físicamente hablando. Entonces, yo tengo que buscar esa necesidad de mi alma, que a veces cometemos el error de quererlo llenar con algo que no llena. Con algo momentáneo que al final vuelvo a tener hambre. Al final vuelvo otra vez a tener sed. Ellos comieron y se saciaron físicamente y le dio hambre. ¿Tenían hambre el otro día? Claro que sí. Entonces, de la misma manera, Él les ofrecía: yo te voy a dar una comida que realmente te sacie eternamente, el pan de vida. Si vamos a Juan 7:37, me encanta este pasaje. Hermanos, tenemos que buscar a Jesús con la necesidad de que dependemos de Él, de que necesitamos de Él, de que sin Él nos morimos. Tenemos que buscarle con sed. Él usaba mucho, otra vez repito, esta metáfora para que nos caiga el entendimiento. Dice Juan 7:37. ¿Están allí, hermanos? Amén. Y 39. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno quiere sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior, que dice, ríos de agua viva. Él es el río de agua viva. Si no tienes el agua, estás muerto. La sed no se sacia, ni el hambre de Cristo, ni con alcohol, ni con drogas, ni con mujeres, ni una vida desenfrenada, ni con todos los millones del mundo que te quieras ganar. No se llena con el materialismo. A veces queremos tener dinero para tener y saciar toda nuestra necesidad. Déjame decirte que si tú quieres llenar tu sed y tu hambre con esas cosas, al otro día te va a dar hambre. Va a haber un vacío adentro como quiera. Eso no se puede llenar. El vacío del alma solamente se puede llenar con Jesucristo, el pan de vida, el río de agua viva. Me encanta porque él siempre usa esa ilustración, porque realmente conecta. Quítele el agua a la gente para que usted vea. El agua es importante, es esencial para la vida. Donde no hay vida, no hay agua. Donde no hay Cristo, hay muerte. Donde no hay Cristo, no hay vida. No lo hay. Y es por eso que tengo que ver a Jesús como la necesidad profunda de mi alma. En este mundo materialista nos venden la idea de que mientras más tienes, no solo más quieres, mientras más tienes, bueno, más feliz eres y no tienes ninguna necesidad. Falso de toda falsedad, porque son mucha la gente que después que se sacian de dinero están tan vacíos como al principio, porque no pueden llenar eso que solo Dios
puede llenar. Hermanos queridos, amados del Señor, no nos desenfoquemos de lo más importante, porque esa necesidad y ese vacío que muchas veces dejamos en nosotros se convierte en afán, y ese afán nos desenfoca, nos aparta de Dios. A veces por cosas vanas dejamos a Dios, lo echamos a un lado de nuestra vida, y nuestra vida espiritual va decayendo, decayendo, decayendo. Nosotros debemos venir a Él como verdadera comida. Es Él la razón principal de nuestra necesidad. En el versículo 28, hermanos queridos, dice, y yo les respondí, ¿de acuerdo? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando hay una necesidad en el alma, solo Dios la puede llenar a través de Jesucristo. Y este Dios lo señaló para que sea el intermedio entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No es el pastor, no es un líder religioso, no es alguien que está sentado en un monasterio con barba larga y es el hombre que me va a ayudar y me va a dirigir mi vida. No, el centro de mi alma para mi salvación, Dios ha designado a Jesucristo, nuestro Señor. Una de las cosas que cometemos, lo hicieron acá los judíos. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En la idea de ellos, Dios se busca haciendo algo. Cuando el hermano Talis estaba leyendo, este hombre me va a decir mi mensaje. Y es que Dios conecta todo. También estaba la canción Jesucristo basta, hermanos. No tenemos a otro fuera de Cristo Jesús. Amén. No hay obra que podemos hacer para poder llenar la salvación que Dios nos está dando. Amén. Que solamente Él la puede llenar a través de su Hijo. La Biblia dice en Efesios 2, 8 en adelante. A veces pensamos, quiero hacer algo espiritualmente hablando para sentirme lleno. Los judíos querían siempre que le dijeran, ¿cuáles son los mandamientos para obedecer? ¿Qué cosa debo hacer? Hermanos queridos, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Todos juntos lo pueden leer. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando ellos preguntan, ¿qué obra haces? ¿Qué podemos hacer para buscar a Dios? Ellos quieren ganarse la salvación. La salvación no se gana. Nosotros no tenemos la capacidad porque estamos destituidos por el pecado. El hombre es pecador. Usted y yo somos pecadores. No tenemos la oportunidad de ganarnos la salvación por medio de las buenas obras. No se puede. A veces queremos caminar de rodillas de aquí a no sé dónde para que Dios vea la tristeza de que yo quiero autoflagelarme para obtener el favor de Él y así ganarme la salvación. No. Jesucristo encontramos descanso. Así es. Dios quiere que entendamos que la salvación no la podemos ganar. Jesús les habla claramente en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? Ahora es que vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que necesito entonces, Jesús, para tener ese pan de vida, para llenarme de ese pan que es eterno, para saciar mi sed? Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Creer, pues yo creo. Yo creo en Jesús. Yo creo que Él es el Dios. Tú crees históricamente en Jesús. Tú crees que Él existió, pero esa no es la fe que te salva. Jesús es más que un dato histórico. Debes entender que Jesús es tu Salvador. Que tú estabas en una condición que solamente Él te puede sacar, la condición de pecado y de condenación. Hermanos, a veces queremos que por medio de las obras
obras de bien, que es bueno que las sigan haciendo. Queremos encontrar el favor de Dios para merecerla. Y cometemos el error en volvernos solamente religiosos y el objeto fundamental de nuestra salvación, perdemos el enfoque. Y ese es Jesucristo, el que Dios ha enviado. El apóstol Pablo, en Hechos 17:30, vamos allá. Hechos 17:30. Jesús dice que debes de creer en el que Él ha enviado. Crea en mí. Crea que tengo la capacidad. Porque Dios fue a mí que me envió para dar mi vida por ustedes. En Hechos 17:30, después el apóstol Pablo estaba predicando en la cárcel al carcelero de Filipos. Dice la palabra del Señor. A ver. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿el qué, hermanos? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe, ¿a quien qué? Designó, habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Dios designó a Jesús para pagar por sus pecados y por mis pecados. No te puso a ti, no me puso a mí. No te dio tareas que hacer para que entonces cuando la acabes, entonces tú eres salvo. No, Señor. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19. Dios envió a Jesús para hacer una transferencia porque usted y yo ya estamos destinados a la condenación por herencia. 1 de Pedro 3, 19 dice claramente la escritura. Necesito más amén. Amén. Ya sé que lo tienen. Ahora yo no lo tengo porque no lo anoté aquí. Dice, en el cual Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. No es, perdón, 2 de Pedro. Ahora sí. Ay, Dios mío, me van a acabar esta gente. Dice que el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. El Señor envió a Jesús para esto. La cita se me perdió, la tengo aquí. Pero el Señor dice que Él envió a su Hijo a morir en lugar nuestro. Versículo 18, 1 de Pedro 3, ese fue. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 de Pedro 3, 18. Quiero siempre dar la lectura correcta. Y disculpas. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el asignado por Dios para nuestra vida eterna. Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestro lugar. Nadie pagó por usted. Solo Cristo Jesús. No fue Mahoma, no fue Alá, no fue José Smith, no fue Tash Russell, no fue ninguno de ellos que son líderes religiosos, las cuales la gente tiene devoción y piensa que tienen que ver con su salvación. El único que murió por ti fue el Señor Jesucristo. Él es tu pan de vida eterna. Hermanos queridos, no te desenfoques. A veces estamos en tantos afanes y pruebas en nuestras vidas que realmente se nos olvida el punto fundamental. Jesucristo. Si vamos a Mateo 6:31, Mateo 6:31, otra vez Jesús nos habla de no afanarnos por la comida. Esa comida física es necesaria. 6:31 al 33.
claramente el Señor nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33 que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, enfóquese en su salvación. Va a haber mucha distracción, pero debe enfocarse en su salvación. Mire, siempre va a haber afán por la comida, siempre va a haber afán por todas esas cosas. Esta preocupación desmedida por lo que vamos y esa preocupación, ay, hermanos, tenemos que comer, gloria a Dios, tenemos que vestir, gloria a Dios. Entonces, no podemos olvidarnos lo más importante. Enfocarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo nos dio a comer, haciéndole ver cómo tú dices que te comamos y que tú eres el pan, cuando ya el pan se dio hace tiempo atrás, en el tiempo de Moisés. Él le dice, no, ese pan que caía del cielo era algo físico. Ustedes seguían teniendo hambre, dudando así de lo que Jesús decía. Y es por eso que a nosotros los seres humanos nos cuesta creer. Nos cuesta creer que la salvación no se gana. Y queremos hacer algo y trabajamos para eso. Y al final, hermanos, es fe. Es confiar en el que Dios envió. Ellos no confiaron en Él. Él dice que Jesús les dice que era Él. Sin embargo, decían ellos, no, ya comimos ese pan. No, ese no es el verdadero pan. En el 32 dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué hace? Da vida al mundo. La esperanza del mundo no es la educación, es Jesucristo. La esperanza suya y mía es Jesucristo. Él es el pan de vida. Te estoy dando pan de vida ahí para que se te quede hasta tu casa y lo lleves allá. Y lo entiendas. Y que creas que la saciedad de tu alma, esa necesidad solamente lo puede llenar Jesucristo. Eso lo envió el Señor. Ese es el que nos da la saciedad que realmente nos dura para siempre. Ellos dijeron eso. Danos siempre ese pan. Danos siempre de ese pan. Queremos siempre tenerlo con nosotros. A veces los judíos pensaban de una manera siempre literal. Y ese era el problema, esa era parte de su ceguera. Que las palabras que se les decía aún escritas, no entendía que tenía un trasfondo espiritual y que estaba en sus narices el Señor Jesucristo. Era un privilegio para ellos tener al mismo Señor y Salvador ahí, hablando con ellos. Y aún así no veían. Por más señales que hacían, no le creían. Por más muertos que resucitaban, no le creían. Por más milagros indescriptibles, no le creían, porque nuestro corazón, nuestro problema es la incredulidad. Tenemos problemas para confiar y dar todo nuestro corazón a alguien que solo Él se encarga de nuestro futuro. Tenemos miedo de dejar el futuro en la mano de otros. Deja tu tiempo y tu futuro en las manos de Dios. Un día nosotros vamos a morir. ¿Sabe usted? La semana pasada recibí una noticia bien triste, creo que usted escuchó, de un avión en Brasil que se cayó. Hermanos, me pongo a pensar qué volátil es nuestra vida, qué frágiles somos. De momento estamos hablando y a las 2 horas nos da un infarto y nos morimos y estábamos bien. A veces alguien nos dice, pero fulano se murió hace 2 semanas, que se puso a toser y se murió.
Hace 3 semanas una persona de mi escuela, cuando estudié en la secundaria, estaba caminando, se cayó, lo llevaron a emergencias y no dio tiempo y se murió. Hermanos, nuestra vida es volátil. Se pasa es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Dónde está tu confianza para ese tiempo? Si tú murieras, ¿a dónde iría tu alma? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, versículo 35. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed, jamás. Versículo 36. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, wow, ¿qué dice aquí? No creéis. Hay mucha gente que tiene años y años escuchando el Evangelio y no cree. Es una decisión que tienes que tomar, porque toma de otra manera la salvación. Llegar a la iglesia no te salva. Leer la Biblia no te salva. Venir a las oraciones no te salva. Cocinar, servir, no te salva. Lo que te salva es creer en el Hijo de Dios. Es eso. Es confiar de que Él vino a morir por tus pecados, de que Él fue en la cruz para derramar su sangre por los pecados que usted y yo hemos cometido, a la cual estamos condenados. Un día no estuvimos en el avión, un día murieron 62 personas. Un día no tenemos que estar en un avión, nos vamos a morir. Tenga seguro que un día nos vamos a morir. Ahora, ¿has creído en el Señor Jesucristo? Te están predicando y sabemos, oh, el Señor Jesucristo es el Salvador, pero ¿es tu Salvador? Para recibir a Jesús debe entender que estás perdido. Para recibir a Jesús y entender y creer en Él, debes tener hambre y sed. Debes tener la necesidad de que estás perdido y eres tu única puerta abierta, tu único Salvador. Otro pastor de Argentina me encantó que dice, el que no tiene hambre ni sed no puede ser salvo porque entonces no necesita un Salvador. Amén, es así. La Biblia dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te crees pecador? Ay, no, pastor, sí lo eres. Y si no te sientes así, tú no vas a ser salvo nunca. No vas a creer en la obra que Él hizo. A veces hay gente que dice, oh, soy salvo y me alegro. Sí, es buena la alegría, pero la alegría, el arrepentimiento trae tristeza para salvación. Porque cuando yo entiendo quién soy, lo que he hecho, que casi nadie sabe lo que he hecho, yo sí sé quién soy, y he hecho tantas cosas malas, y entiendo el Evangelio de que por mis pecados voy a la condenación, entonces hay una necesidad. Yo necesito resolver este problema de pecados en mi vida, porque sé que el día que me muera, iré a la condenación eterna. Entonces tú necesitas a Jesucristo. Yo voy a Cristo para que Cristo cubra mis pecados con su sangre preciosa. Entonces tengo que venir con sed para tener la necesidad de creer. Mucha gente dice, yo nací en el Evangelio. Nacer en el Evangelio no te hace salvo. Ay, si mi mamá me lleva chiquito, eso no es una justificación. Dice la palabra de Dios, si no creeréis, pereceréis igualmente. Vamos a Juan capítulo 3. Lo dice al puro principio, para que usted vea. Juan capítulo 3. Creer. Muchos no creen como quieran. Creer por lo que dice la Biblia. En el versículo 18 del capítulo 3, mira que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, no es que va a ser condenado, dice, ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Crea en que Jesús es su pan de vida, lo necesita. Así como el cuerpo necesita la comida, así como el cuerpo necesita el agua, tú necesitas a Jesús en tu vida para que te salve. Si no crees
estás perdido en el infierno, estás condenado. Y no es el deseo de Dios. No crea que te estamos diciendo esto para que te sientas culpable. No, te tengo que aplicar la ley de Dios para que sepas tu estado, de cómo estás, para que sepas tu background, para que sepas realmente en qué pie estás parado, para que entonces te dé la necesidad de buscar ese Salvador que tanto necesitas. Siempre digo eso, cuando vas al médico no quieres que el médico te diga todo está muy bien cuando tienes un cáncer fulminante que te va a matar en 6 meses. No, dígamelo, yo se lo digo en el nombre de Jesús. Somos pecadores, necesitamos creer en Cristo para la salvación. Amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Hay seguridad de salvación. Una vez que crees en Jesucristo, estás seguro. Una vez que entregas tu vida a Él y te arrepientes de verdad y de corazón, creyendo, eres seguramente salvo. A veces vemos personas que de repente se arrepienten, se convierten y luego se alejan. Entendemos que hay momentos de baja espiritual. Hay momentos que nos alejamos un poco. Pero el que ha experimentado la salvación no dura mucho tiempo así. Vuelve otra vez, no se goza con el pecado. No le hace feliz estar lejos de tu Salvador porque comienza a tener hambre y sed. Dice, yo sé lo que me falta. Y el Espíritu Santo de Dios vuelve y lo trae. Y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan ahora. Yo estoy en Juan, me encanta el libro de Juan, les recomiendo el libro de Juan, y usted verá, hermanos, que tu fe será más fortalecida. Hay momentos de debilidad, y lo entiendo. Hay momentos donde nos sentimos de verdad abrumados, porque hay un mundo de verdad que está en busca de nosotros para realmente hacer menguar nuestra fe. Pero cuando somos salvos, una vez que creemos en Jesucristo, estamos seguros en sus manos. Nadie nos podrá apartar de él. En el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan, no suelte el dedo de Juan, capítulo 6. Y desde el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, nadie os engañe, que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Usted, como naturaleza humana, puede cometer errores sin pecar, pero vivir en el pecado constantemente y en la práctica deleitosa del pecado hace entender que realmente usted no se ha arrepentido, realmente usted no ha creído. No se engaña a usted mismo. La palabra de Dios es clara. Jesús garantiza la salvación, de que nadie lo podrá sacar de la mano de Dios una vez que usted se arrepiente. Pero si usted no lo hace de todo corazón, entendiendo que está perdido y no dejando aquella vida para creer en Cristo como alguien que pagó por sus pecados, entonces todavía usted está perdido. No importa lo que haga, porque nadie sabía que Judas estaba perdido. Iba con Jesús, andaba con Jesús, servía a Jesús, y al final lo vendió. Comía con Jesús, decía un hermano, y así era. Nadie se imaginaba que era él. Así puede haber uno entre nosotros, pero estamos predicando porque este es tu tiempo de recapacitar, de decir: quiero de verdad buscar a Dios para tener esa seguridad de salvación. La salvación no se pierde porque fue un regalo. Usted no se la ganó, no la pierde porque realmente usted no hizo nada para obtenerla. Entonces no se puede perder. El que se pierde es usted si no se cree. Eso sí es verdad. Usted se va a perder, pero debe de creer. Y es la idea que le estamos planteando, porque eso es lo que garantiza el Señor Jesucristo. Es la voluntad de Dios
esto, que la gente se salve. Amén. Dios no es un viejito papapegón que espera que usted haga algo malo para darle un pinchazo. Hey, Dios me está viendo. No, no, Él está como gozando. No, Dios no es así. La voluntad de Dios es salvar y rescatar lo que se ha perdido. Versículo 39, vamos terminando en el 45. Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga otra vez vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos la garantía de dejar este cuerpo y resucitar con Él. Cascarón se queda aquí. Hermanos, seremos resucitados. Hermanos, serás resucitado otra vez para vida eterna. Es la garantía y la promesa que nos da el Señor. ¿Cómo lo vimos? Porque Él también resucitó. Él se levantó al tercer día. Él venció la muerte. Y una vez que creas en Él, tú también la venciste en Él. Amén. Así que nosotros no morimos, sino que dormimos. La muerte es un paso simplemente de un cuerpo a otro. Es un paso de, una vez que muero, no fue que morí. Es el proceso donde me impide llegar a Dios, la muerte. Así que nosotros no podemos, cuando morimos, tener una tristeza, como dice 1 Tesalonicenses 4. O sea, aquel que murió en el Señor tiene la promesa de que un día va a resucitar, está en su presencia para siempre y eternamente. Esa es la promesa que nos hizo. Amén. Vida eterna. Vamos a levantarnos. Así que esta es la esperanza que tenemos. Vamos a ser resucitados. Todo porque tomamos este pan, tomamos de Jesús, bebimos de Él. Así que tenemos la vida eterna. Habla de Dios. Predique, pastor. Amén. No me diga eso, que dura una hora. Hermanos, por último, yo no quiero que al predicar usted, por la euforia del momento, usted tome una decisión que no debe tomar o que no quiere tomar, porque la debe tomar, pero realmente no lo quiero hacer por la influencia mía. El Espíritu Santo, cuando se predica la palabra de Dios, da convicción, o sea, dice, wow, es cierto, yo soy pecador. Entonces damos el paso, la decisión es nuestra. En el versículo 44 vemos que ya dijimos en el 40 que es la voluntad de Dios que seamos salvos, y el que cree en el Hijo de Dios será resucitado. Pero en el versículo 44 dice, porque ellos dudaban, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es un pasaje bien complicadito, en el sentido de que hay muchas corrientes cristianas, una de ellas que piensa que la salvación es dada por el mismo Dios, en el sentido de que hay una elección. Yo respeto mucho a los que piensan así, pero yo no lo creo. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Por qué dice que lo que el Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere? Bueno, el asunto es que Dios tiene una manera de traerte. Son los escogidos. Sí, los escogidos, pero no los escogidos porque Él apunta a que tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, Él tiene la palabra, Él predica a todos, pero al final usted toma la decisión como ente responsable, porque al final usted no le puede decir a Dios, fue mi culpa, fue tu culpa que yo me perdí porque tú no me elegiste a mí. Amén, no es así. Cuando seguimos leyendo el pasaje, fíjese conmigo, el versículo 45, está explicando el 45 del 44. Escrito está en los profetas, y serán todos ¿qué? ¿Enseñados por quién? Así que todo aquel que hizo, que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué hizo? Viene a mí. Amén, bendito sea Dios. Entonces, cuando yo oigo a Dios, entiendo lo que Él quiere como su voluntad de que seamos salvos, que envió a su Hijo para salvarme. Entonces, como yo aprendo, yo debo entenderlo y tomar una decisión. Prevalezco. Y yo vengo a Dios no por la presión, sino porque entendí. Y es por eso que usted tiene que aprender a enseñar el Evangelio.
Porque la gente no puede venir porque mi primo vino a la iglesia, yo vengo también. O porque fulano va, yo voy. No, debes entender de qué se trata el evangelio. Se trata de que yo estoy en una condición espiritual, que un día me voy a morir, me voy a presentar delante de Dios y yo no tengo justificación porque soy pecador. Entonces, ¿cómo me salvo? A través del que Dios envió, Jesucristo, el dador de la vida eterna. Entonces me arrepiento. Es entonces que me entrego a Él como mi Señor y mi Salvador. La Biblia dice que para que tú vengas a Cristo debes escuchar el evangelio y debes creerlo. Si usted lo oye y no le cree, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de usted? De usted. Efesios 1, versículo 13. Culmino con esto. Efesios 1:13. Vienen a Dios, vienen a Jesús porque escucharon a Dios. Jesús dijo una vez, el Padre, cuando el Espíritu Santo descendió en Cristo Jesús, dijo: a Él oíd. Este es mi Hijo complacente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Ahora en Efesios, fíjate qué dice. En Él también, ¿qué dice? Vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y quedarse aquí. No, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para ser salvos, para acercarnos a Dios, es necesario oír de la palabra. ¿Cómo ser salvo? Entenderla, entonces tomar la decisión de arrepentirte. Tomar acción. Y entonces, una vez que crees todo corazón y confías que el día que mueras ya tus pecados son pagados en Cristo Jesús, estás sellado con el Espíritu Santo de Dios. Estás seguro otra vez. Seguridad, una vez que crees. No hay miedo si me muero, porque sé exactamente a dónde voy, porque Él pagó por mí. Yo comí del pan, me sacié y tengo vida eterna. No hay un acta legal sin un sello. Tiene que ser sellado para que tenga valor. El Espíritu Santo es el sello del creyente, la garantía de su salvación. Al creer somos sellados. Queridos hermanos, amigos que nos visitas, si tú murieras, ¿a dónde iría tu alma? ¿Has tomado la decisión real de creer en Cristo, no solamente por historia ni educación religiosa, sino que has creído en Cristo Jesús para tener la seguridad de que cuando mueras irás al cielo? Tienes años Dios llamándote a través del evangelio, escuchando palabra de Dios, conoces, pero todavía tu corazón no está con Él. Hoy es el día en que Dios te da la oportunidad de tomar la decisión, porque dice la Biblia: hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de salvación. Mañana, hoy estamos aquí, pero mañana no lo sabemos. El Señor Jesucristo es el pan de vida que sacia nuestra alma para que más nunca tengamos hambre. Él es el agua que salta para la vida eterna, para nunca tener sed. ¿Tienes tú esta sed en tu alma en esta tarde? ¿Tienes hambre de Dios? Estás aquí por un propósito. Yo te invito a que tomes la decisión más importante de tu vida, que es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como el único que murió para pagar por los pecados que te condenan. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados
darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.